La Constitución de 1860 llegó a tener 60 años de vigencia, siendo la más longeva de nuestra historia republicana. En un país como el Perú, que ha promulgado 12 constituciones, 8 de ellas en poco más de medio siglo independiente. Tamaño tiempo de vida ya la vuelve especial de por sí. En el Perú de entonces, polarizado entre liberales y conservadores, la Constitución de 1860 gozó de la inusual virtud de buscar el punto medio. Por eso los constitucionalistas la defienden como moderada y llegó a ser descrita como la madre de todas las constituciones. ¿Fue acaso una muestra de madurez del país, manifestada en la conciliación y en el diálogo como premisas de los legisladores? Esta es la historia de 1860, nuestra Constitución Boomer. Durante las guerras de independencia, el Perú ya había sufrido las consecuencias de una constitución idealista, la primera de 1823, que trasladó el ideario de la Revolución Francesa al Perú. Recién en 1828 tuvimos una constitución más enraizada en el ecosistema nacional y con las características que adoptaría el Estado peruano a lo largo de los años. Una de ellas fue la descentralización, siendo la primera constitución en fomentarla al establecer un sistema municipal, pero que lamentablemente nunca llegó a instalarse. Para la Constitución de 1860, conscientes de los vaivenes políticos del país, los legisladores no repitieron el error de 1828. Sucede que esta Constitución indicaba que debía ser revisada cada 5 años, lo que condujo a que fuera suplantada la primera vez que la abrieron para revisarla. En un país ávido de golpes de Estado y de reformas legislativas, no había que pecar de inocentes. También equilibró el balance entre los poderes ejecutivo y legislativo y limitó el control que uno podía hacer del otro. Con esto evitaron que se combatieran mutuamente hasta hacer imposible el gobierno, como ha sucedido en otros episodios de nuestra historia. Y a pesar que se trató de una Carta Magna ejemplar, distó de ser perfecta. De hecho, si bien reafirmó la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena, la población andina recién sería reconocida en la Constitución que la reemplazó, la de 1920. Paralelamente, en esos 60 años, legisladores, pensadores y ciudadanos de a pie sumaron esfuerzos para hacer frente al problema del indio. Don Manuel González Prada primero y entre otros pensadores, Joaquín Capello y Dora Mayer abogaron por defender a la población indígena de los abusos cometidos por los terratenientes y las autoridades civiles y militares, quienes aprovechando la lejanía de los espacios rurales y sus vínculos personales y políticos, actuaban por encima de la Constitución y la ley. Durante este tiempo también los obreros consiguieron organizarse y presionar a sus empleadores para promulgar la ley de las 8 horas laborales. El nuevo régimen horario se estableció primero en el puerto del Callao en 1913, tras el levantamiento de los estibadores y otros trabajadores del puerto, y en 1919 se oficializó mediante decreto supremo tras las protestas de trabajadores textiles y panaderos, entre otros. Por otro lado, hay que recordar que durante la segunda mitad del siglo XIX, las olas migratorias europeas inundaron América, y aunque el Perú no recibió la cantidad de migrantes que llegaron a Argentina, sí modificaron la sociedad peruana. El Callao, por ser el puerto, era la zona más cosmopolita del Perú, y a fines del siglo XX las embajadas se levantaban lo más cerca posible al muelle y la dársena para comunicarse más rápido con sus países. Así, el Callao en 1905 tenía un 11% de población extranjera. Por eso ahí se levantó el cementerio británico, inicialmente para los protestantes o anglicanos ingleses, pero fue utilizado para los funerales de la población no católica extranjera en general. Este contexto multicultural impulsó que en 1915 el Congreso apruebe la Ley de la Libertad de Cultos, que se especificaría en la Constitución de 1933, cambiando para siempre la política peruana. Dicha constitución también oficializó el divorcio, haciendo del Perú uno de los primeros países latinoamericanos en legalizarlo. Y es que la misión de toda constitución es adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, plasmando esta nueva realidad en el máximo instrumento legal. Esto sucedió durante el resto del siglo XX, con los derechos sociales y laborales y luego con los derechos humanos, como veremos en nuestro último episodio de la serie
Nuestras constituciones inclusivas.